¿Sí? Gracias. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Espíritu de Dios, bendita Trinidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en armonía, en comunión, en amor, en interacción, y de la Trinidad donde tomamos la espiritualidad para nuestra iglesia, para el modelo de nuestra iglesia. Señor, queremos pedirte que haya armonía en nuestros cuerpos en esta mañana, que haya una conjunción entre nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Que el Espíritu de Dios pueda sentirse libre de moverse, de actuarse, de ministrar, de exhortar, Señor, de esta palabra que vamos a desarrollar en esta mañana, sea una palabra que venga de ti, que transmita, Señor, la esencia, la emoción, el sentimiento, las circunstancias que el autor bíblico quiere transmitir a través de ellas. Bendito sea, Señor. Gracias por el privilegio de explicar y de intentar interpretar tu mente y tu pensamiento. Ahora te pido, Señor, que tú destruyas todo espíritu de apatía, de desgano, Señor, de indiferencia, de religiosidad, Señor, de sentimiento de club social en nuestras vidas, sino que realmente podamos experimentar un mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tengo un amigo que bromea con el asunto de cuando está con penas, cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, cuando tiene circunstancias difíciles. Recientemente puso en Facebook la foto de un paquete de cervezas y comentó: listo para ahogar mis penas con este paquete de 6. Y luego agregó: lástima que han aprendido a nadar. Y como decía mi abuela, de broma en broma, la verdad se asombra. Y es que aunque sea un chiste, lamentablemente se establece una gran verdad. Muchas personas, ante sus dificultades, ante sus realidades, siempre buscan un escape para aplacarlo. Y buscamos salidas, y buscamos cosas para quietar o para obstruir lo que nos está pasando. Es como un intento a una salida del dolor. Lo que sucede es que cuando una persona no busca ayuda para enfrentar las distintas situaciones que vive, sino que se embarca en una balsa y en un escape, lo va a llevar a tomar diferentes decisiones erradas que con el tiempo lo van a enfrentar a cosas más graves, en contra de sí mismo y de muchas otras personas, y oportunidades que van contra la misma ley. Llámele cualquier tipo de salida. Algunas personas pueden utilizar las bebidas alcohólicas como un adormecedor para sacar adelante una alegría que difícilmente la persona podría tener si está en situación normal. Otros pueden ser drogas. Ya no podemos decir que la juventud tiene muchas cuestiones, porque las drogas ahora son, según las estadísticas de Fundasalva, habla de que la curva de uso de drogas se ha extendido no solamente a los niveles de juventud, sino a niveles de todas partes.
refugiarse en drogas como un escape de salida. Otros se pueden refugiar en el materialismo para poder escapar de sus conductas destructivas. Se empeñan en tener casas, en arreglar esto, en buscar aquello, en meterse a tener un estatus social, en lograr cosas, en lograr vehículos y todo. Para otras personas, el escapismo de su realidad puede ser casarse. Decir, ya no aguanto, no estoy viviendo, o ya me estoy quedando sin oportunidades porque en mi edad está, entonces no importa cómo sea ni cuándo sea. La idea es que ante mi soledad y ante mi falta de tener a alguien emocionalmente, voy a casarme, voy a hacerlo, porque al final no importa lo que ocurra. Otros pueden refugiarse en sus hijos, en su familia. Algunos incluso se pueden refugiar en la iglesia como un escape a la realidad, que no quieren que Dios cambie sus vidas. Se pueden sentar a tocar la guitarra, a cantar y sentir que cuando están haciendo el canto, cuando están tocando el requinto, el bajo, la batería, con eso están arreglando todas las cosas que afuera tienen y que por alguna razón se pueden refugiar. Otros se pueden refugiar en la adicción de la comida. Es decir, están tan vacíos, se sienten tan desilusionados que la única manera en la que pueden sentirse satisfechos es comiendo, es teniendo todo ese tipo de cosas. Algunos se pueden refugiar en medicamentos, en psiquiatras, en psicólogos, y no es malo, o sea, es el refugio temporal de un medicamento que te puede ayudar a salir de una depresión, de una crisis, o que un consejero de la salud te pueda utilizar, te pueda ayudar. Es complejo, y las razones son múltiples. La gente puede decir: la vida está tan fea, tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones complicadas, usted no sabe lo que estoy sufriendo, usted no sabe qué tipo de hijos tengo, qué problema tengo con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, ya no lo quiero, yo estoy viviendo un mundo, entonces voy a buscar donde refugiarme. En los últimos meses, una pregunta vino a mi espíritu de parte de Dios, y es: ¿cómo hizo Jesús para aguantar el sufrimiento en la cruz en el momento en que está muriendo? ¿Qué capacidad del Señor para tener que enfrentar una realidad a la que se le venía encima? Y si bien es cierto que muchas veces ese modelo lo ocupamos siempre cuando es Semana Santa, se habla de eso, parece ser que Jesús en la cruz, en el momento en que está siendo crucificado, Él dice varias cosas. Son 7 frases que Él dice, que demuestran cómo manejó su peor día, el peor día de su vida, el día en el que de plano fue la culminación de todo el sufrimiento, de toda la opresión que pudo haber tenido el Maestro, y lo manejó. Pero una de las cosas que me puse a pensar es: Jesús estaba muy consciente en la cruz de lo que estaba pasando. Él no estaba escapando a la realidad en la que vivía. Y quisiera que en estos domingos analizáramos esa historia de Jesús, que la viéramos, pero antes de entrar a las palabras que Jesús dice. Porque es increíble ver que la primera frase que Jesús dice cuando está en el sufrimiento de la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble pensar que la primera cosa que Jesús busca es: voy a perdonar. Y ahí estaba viendo, cada una de las frases va expresando algo que Jesús realmente nos quiere mostrar a nosotros para que realmente no escapemos. Porque ahora es muy fácil escaparse.
Algunos escapan de la realidad, por ejemplo, por los teléfonos. Incluso en los mismos lugares donde estamos, tenemos la habilidad para que ahora tenemos el teléfono y poder estar metidos ahí sin estar prestando atención y sin estar haciendo de lo que estoy viendo y refugiado. Hay muchas cosas. Los teléfonos han venido a nosotros a darnos un escape a una realidad, y hay muchos chicos y muchos jóvenes que están metidos en eso. Nosotros mismos como adultos tenemos ya la habilidad para que en un momento determinado podamos escaparnos. Nos escapamos en las predicaciones virtuales. Mucha gente está conectada y apaga la imagen, y la apaga la imagen no tanto porque no quieren que lo miren que está gordito o que se miren mal en la foto, sino que porque anda trapeando o anda haciendo otras cosas, o está leyendo otras cosas, o viendo otras cosas, o haciendo otras cosas, y está viendo a lo lejos. Hay muchas cosas que están pasando. Y le preguntaba a Dios, ¿cómo Jesús hizo eso? Y lo primero que yo encontré es que Jesús estaba consciente, plenamente consciente del sufrimiento que estaba viviendo, y se le pasó todo el sufrimiento de una manera consciente. Entendió que estaba haciendo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque empezar a analizar a Jesús en la cruz parte de una frase que me impresionó mucho. Es una frase que aparece en Marcos capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 21. Marcos 15, hermanos, veamos la palabra, veámosla. Tienen su teléfono, donde la puedan ver, vean el texto, hermanos, por favor. Marcos 15, y sigan, 15, 21. Dice Marcos 15, 21. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Este es otro mensaje, cuando te obligan a llevar la cruz. Y luego dice, lo obligaron a llevar la cruz, versículo 22, condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Versículo 23 dice, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Esa frase fue la que realmente me tocó. Dice, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. La mirra es un narcótico. Es algo que lo que hace es adormecerlo para que la persona no tenga dolor. Y era considerado un tipo de morfina que le ponen a las personas para que inhiba ese dolor. ¿Sí? Entonces viene, Jesús está en la cruz, en el inicio de la cruz, y de repente alguien viene y le ofrece un narcótico a Jesús para que lo tome, para que él pueda por lo menos atontarse y perder el concepto de la realidad en la cruz, y que así por lo menos le sea más fácil aguantar el dolor. Y dice el pasaje que Jesús no. No. Y me pregunté, ¿por qué Jesús no acepta un narcótico? O sea, ¿por qué Jesús no acepta un tranquilizante o algo que le pudo haber hecho sobrellevar el dolor? Por muchas razones. En esta mañana le quiero hacer una pregunta a usted. ¿En dónde está
escapando de su realidad. ¿Dónde se ha refugiado usted para no sentir lo que quiere sentir? Alguna gente se escapa de sus miedos haciéndose violenta, haciéndose agresiva, abusiva, que no quieren que vean su mundo interior que está siendo tocado. Algunas otras personas simple y sencillamente son reservadas, no permiten que nadie se meta en lo que estoy viviendo. Muchos aseguran que hoy más que nunca tenemos generaciones en la misma situación, escapando de la realidad. Para muchas nuevas generaciones han perdido su centro de enfoque en la vida. Cabe plantearse la pregunta: ¿en qué se debe centrar la vida hoy? ¿Cuáles las cosas? ¿Cómo recuperamos la realidad de la existencia que vivimos y aceptamos lo que estamos viviendo desde la perspectiva de Dios sin tanto aditamento? Ahora, con esto no quiero decirles que estoy en contra del médico y de la medicina y que en un momento determinado usemos medicamentos, porque eso es sabio. Hay gente que nos puede ayudar en un momento de crisis, pero vivir refugiado en eso es otra cosa. Hay gente que podrá necesitar para el dolor, definitivamente, podrá tener ciertas consecuencias, pero al final es importante entender que eso. Algunos otros se pueden estar refugiando en la promiscuidad, en el sexo, fueron abusados cuando eran jóvenes y niños y realmente ocultan todo lo que está ocurriendo en sus propias vidas. Ahora, ¿por qué es que escapamos de la realidad? Porque a veces hemos perdido la capacidad de buscar un asidero correcto que nos ayude no solamente a llevar las necesidades que tenemos, sino a controlarlas y a someterlas bajo la perspectiva de algo superior, alguien que nos ha dado a nosotros. Ahora, en el pasaje quisiera hacerles ver varias cosas importantes. Primero, me gustaría enfocar esta negativa de Jesús desde tres lentes importantes. La primera cosa que me gustaría hacerles ver en el texto, hermanos y hermanas, es ¿quién más que Jesús que tenía problemas en ese momento? Veamos las raíces de su crisis. ¿Qué le estaba pasando a Jesús? Y la situación de sus crisis es lidiar con la justificación. Es decir, al saber, no, si que me siento así, no, hay que se impone que haga tal cosa. Me siento cansado, me siento deprimido, entonces se impone tomarme algo, se impone que me tome una pastilla, se impone que me siento tan inquieto, entonces se impone que vaya a una fiesta, consuma drogas, tome, haga cualquier cosa. No, si es una fiesta de boda, y no importa, hay que ponerle el saborcito de la cultura y todo lo demás. Esto es lidiar con las justificaciones, con las excusas o las razones que Jesús tendría en ese momento y que harían normal que hubiese aceptado la propuesta de la gente. Había antes, en mi tiempo, y sé que algunos también eran de la cosecha pasada, están aquí, que había un guaro que la figura era Chepetoño, ¿sí? Le decían. Y el anuncio decía los motivos sobre Chepetoño. La idea es, ¿y cualquier motivo te puede echar? Para echarte tus tragos, sobran los motivos. Siempre que hablo de la cultura alcohólica, yo tengo mi posición. Considero que hay mejores opciones.
Y este pasaje ha venido a reafirmar muchas cosas con respecto a eso. Yo sé que los evangélicos, cristianos evangélicos, les encanta echarse sus tragos, ya sea socialmente, familiarmente, y no quiero entrar en esa polémica. Ay, cada quien le dará cuenta de los actos. Es decir, no quiero darle una propuesta de, es un pecado, vaya al infierno. No voy a decir eso. Pero sí me doy cuenta de que pueden haber muchas justificaciones para poder tomar algo que me saque de la realidad. Jesús tenía muchas justificaciones para eso. En primer lugar, Jesús tenía problemas materiales. Si ustedes notan en la narración de la cruz, ha sido despojado de todas sus cosas. Ha sido despojado de sus pertenencias. Ha sido golpeado, ha sido burlado, ha sido traicionado por la gente. Está en un proceso en que su imagen es la de un mentiroso, ladrón, traidor, farsante. No ha dormido bien, no ha comido bien y está en una gran necesidad material. Ustedes pueden ver las figuras que aparecen en las grandes pinturas de la crucifixión de Jesús, donde se mira todo lo cruel, que suda, que está con los clavos y todo. ¿Saben ustedes que ningún pintor de la historia se atrevió a pintar realmente cómo estaba crucificado Jesús? Porque si ustedes leen un libro que se llama Las costumbres de los judíos de Flavio Josefo, se darán cuenta que los crucificaban desnudos. Totalmente desnudos. Significa que Jesús estaba colgado, expuesto con sus genitales y totalmente desnudo enfrente de toda la gente. Pero ningún pintor se atrevió a pintar a Jesús así, quizás por sentir la vergüenza de poner al Mesías y a Jesús puesto en la cruz totalmente desnudo. Es increíble el hecho de que aún la misma vergüenza de estar desnudo, Jesús, cuando le ofrecen el licor para decir no quiero sentir que me miren así desnudo, pudo haberlo tomado, pudo haber dicho tengo razones para tomarlo, tengo las razones suficientes. En segundo lugar, Jesús no solo tenía problemas materiales, sino que también tenía problemas emocionales. Es un hombre solo. Su familia, la que más quiere, está allí, su mamá, y está viendo, y cuando veamos el momento en que le dice, madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, uno se va a dar cuenta de la dimensión de la tristeza de Jesús al ver a su familia y ver a su mamá que lo mire desnudo, tirado, crucificado. Además de eso, no ve a sus amigos, no ve a nadie más que a Juan y algunas otras mujeres que están allí. Los suyos lo han traicionado, otros lo han negado, uno lo ha vendido, otro, no hay nadie que lo defienda ante sus acusadores. Todos lo insultan, lo menosprecian, le hacen bullying. En ese sentido es un hombre cansado, lastimado, vulnerable. Por otro lado, es un hombre abusado. Han abusado de él. Le han puesto una cruz, le han puesto una corona con espinas. Hay un abuso de la integridad física de Jesús. Lo han escupido y le han pegado y le han dicho, decí quién es Dios. Está lastimado. Es víctima de grandes abusos de parte de los soldados. Esto sería suficiente para que alguien se refugie en una conducta destructiva. Tener problemas materiales, ya hace muchas personas hasta se matan, se suicidan por eso. Tener problemas emocionales, pues caer en conductas de promiscuidad, en conductas de muchas cosas, en temores, en miedos que no puede superar porque está refugiado ante eso. En tercer lugar, Jesús tenía problemas espirituales. Y cuando hablo de problemas espirituales, no quiere decir que Jesús estaba pecando. Cuando hablo de problemas espirituales, había todo un cúmulo de espiritualidad encima de él. En realidad venía de una tremenda lucha espiritual en Getsemaní.
estaba inmerso en una lucha cósmica con el diablo. Era el momento en que, según el Antiguo Testamento, sería mordido por la serpiente en el calcañal. Sentía que se enfrentaría solo el dolor de los clavos, la cruz, la ansiedad, la agonía de la muerte, Satanás acosándole y burlándose de él. Sabía que iba a doler mucho. Y sin embargo, cuando le ofrecen el narcótico, dice no. Pudo haber dicho, tengo muchos problemas, tengo que escaparme de esta realidad, tengo demasiados líos emocionales, conflictos irresueltos, me refugio en algo que me dé sentido. No sé cuáles son sus problemas y cuáles son sus luchas. No sé qué es lo que... Bueno, sí sé, pero no se lo quiero decir. ¿En qué está refugiado usted? Si no se ha refugiado en Jesús, no ha encontrado refugio. Solamente se ha agarrado de una balsa en medio de un mar agitado. Porque el único que puede calmar la tempestad en su barco es Jesús. Hermanos, ¿qué es lo que realmente te está dando para que realmente puedas meterte de lleno con Jesús? ¿Qué muletillas estás teniendo en tu vida? ¿La muletilla de la religión? Hace 2006, ¿son cuántos años? Son 17, ¿verdad? 2006. Dios me dio una visión de lo que una iglesia para Él representaba. Y hoy ha vuelto a recordarme que esa visión tiene que cumplirse. Pero es una iglesia basada en que debemos imitar la realidad de Jesús en nuestras vidas y no ya una serie. Porque hay muchas personas que creen que la dedicación a Dios es estar en muchas actividades, en muchos cultos en la iglesia. Pero la dedicación a Dios es establecer los valores del reino y parecerse a Jesús en el peregrinaje en cualquier parte de tu vida. Siempre me ha hecho gracia cuando las personas justifican su adicción poniendo a Jesús como modelo. Cuando la gente deberíamos entender, porque parte de este proceso que he estado pasando me ha hecho entender que no importa lo que se está cayendo alrededor, si no estás refugiado en Cristo, todo lo demás son narcóticos para quitarte simple y sencillamente escapar de la realidad. Fíjense que he encontrado gente que entra en depresión cuando va a llegar a la casa, ¿verdad? ¿Sí? Gente que dice, ay, llegar a mi casa. Ay, qué triste llegar a la casa. Y decir otra vez solo. No estás solo, ¿no? Dios va contigo. Además de las raíces, me gustaría observar también las razones. ¿Por qué hay razones? Usted puede decir, mire, yo no tengo problema, pero a veces hay razones por las cuales me pasa esto. Cuando uno habla con personas mayores o a un joven y les pregunta por qué son tan vulnerables al ofrecimiento de escaparse de la realidad y terminan cediendo, dicen muchas veces que fue la presión del grupo, ¿sí? En el pasaje uno puede observar por lo menos que habían 3 grandes razones no muy sanas involucradas en el ofrecimiento de esto para Jesús. La primera cosa que yo miro en el pasaje es que Jesús tuvo una presión grupal, una presión del grupo. Observe lo que dice ahí, versículo. Le ofrecieron vino, le ofrecieron vino. La palabra le ofrecieron es una frase de mucha fuerza. La expresión en griego habla de obligar,
No solamente eso, la expresión que ofrecieron está en un tiempo que denota que la gente que le ofreció el narcótico a Jesús lo hizo insistentemente varias veces. No fue solo una vez que se lo ofrecieron, sino que fueron varias veces que le dijeron: toma, 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 se lo acercaron para que tomara. Y durante la insistencia del grupo, Jesús dijo que no. Ahora, una de las cosas importantes en esto es que hay algo que queda flotando en el aire en el pasaje. Lo que queda flotando en el aire en el pasaje es, la pregunta es, ¿quiénes le ofrecieron? Hay dos grandes teorías. Una, que se le ofrecieron los romanos, los soldados romanos que estaban ahí para dárselo a él, porque podría ser una característica. Y hay otra teoría, que la dice Flavio Josefo en el libro de los judíos, la guerra de los judíos, que durante las crucifixiones existían grupos de mujeres piadosas que se encargaban de darles agua y de darles este tipo de bebidas a los que estaban muriendo, como un ministerio para la ayuda a la gente que estaba muriendo. Por un lado se le ofrecieron los que lo odiaban, por otro lado se le ofrecieron los que se interesaban en él, que era algo que simple y sencillamente le querían ofrecer. Cualquiera que sean las dos cosas, los dos tienen una presión grupal. Por un lado están los que son fuertes para ofrecerte a vos el escape, y para decirte: tomátelo, hacelo. Y miren, esto de la presión grupal es algo que realmente a los cristianos nos afecta un montón. He conocido muchos jóvenes que les he preguntado: ¿por qué hiciste eso? Y me dijeron: es que el grupo me presionó para que lo hiciera. Hay personas que he estado en sus celebraciones y mi pregunta es: ¿por qué hacen eso? Y la respuesta es que la sociedad nos presiona a hacerlo. Así es la sociedad. Y no puede ser esta experiencia de esta celebración si no existe esa adaptación y adecuación hacia la sociedad. ¿Sabían ustedes que en Juan 15 hay 4 elementos que Jesús utiliza con la viña y con la vid para medir a los cristianos y a los que me irían más adelante? Porque cuando Jesús sale que va camino de Getsemaní, va a encontrar la viña y agarra a los discípulos, agarra una viña y les dice: miren, ¿verdad? El que no da fruto, mi Padre la cortará. El que da fruto la va a podar para que dé más fruto. Y el que da más fruto, si va a tener una intimidad superior conmigo, va a dar mucho más fruto, mucho fruto. Entonces hay 4 cosas que Dios espera de usted. Bueno, ¿qué puede pasar en usted? Que no dé fruto, que dé fruto, que dé más fruto y que dé mucho fruto. La meta final de Dios en su vida es que dé mucho fruto. Ahora, es bien interesante que cuando Él dice: si esta viña o si esta viña no da fruto, la voy a cortar. Muchas personas han interpretado cortar como que se pierde la salvación y te tiran y te manda al infierno. Pero es bien interesante que la palabra cortar allí en Juan 15 es una palabra que se debe traducir levantar. Y me preguntaba: ¿por qué el que no da fruto Dios lo levanta? ¿Por qué Dios está utilizando la figura del viñedo y de las cosechas para enseñarnos cómo nosotros damos fruto? La viña o la rama o el pámpano, el sarmiento que no da fruto, es el sarmiento que en lugar de irse para arriba en la viña,
y agregarse a las demás, se va la hoja y cae en el piso. Entonces, al caer en el piso, el polvo, las cosas del suelo, las suciedades, impiden que esa uva o ese sarmiento dé fruto. Entonces lo que hace el viñador o el labrador, que es el padre, va, agarra esa hoja, la levanta, la corrige, la sube a la viña y la amarra de tal manera que no sea tan necia para que se regrese otra vez al piso. Y yo dije, qué ilustración más interesante. Porque quiere decir que cuando no das fruto no tiene que ver con que si estás evangelizando, si viniste a la iglesia, si realmente tienes un vocabulario evangélico, si te llamas evangélica, si te llamas cristiana, sino tiene que ver con el hecho de que te andas arrastrando en el polvo del mundo. Eso es todo. La idea de Dios que no das fruto porque estás embebido en un mundo en el que no deberías de estar, del cual te saqué para que dieras fruto. Entonces, ¿qué puede hacer Dios con una persona que no da fruto? Te va a agarrar, te va a corregir y te va a manetar para que por lo menos te vuelvas a quedar pegado a donde Él quiere que estés. Entonces por eso después vienen las pruebas, vienen las dificultades donde Dios dice entonces, y la gente dice, ¿por qué Dios? Porque estás en el suelo. Y luego están los otros que dicen, no, si yo voy a la iglesia, hago cosas, enseño de vez en cuando, toco el grupo de alabanza. Y Dios va a la cesta y dice, sí, ha dado fruto, pero es poquito. Entonces, ¿qué quiero que hagas? Lo que quiero es que des más fruto. ¿Y qué hace Dios cuando te da más fruto? Te poda. Y la poda es bien interesante, porque la poda lo que hace es dejarte feo. Dejarte feo. Te quita todas las ramas, agarra las yemitas, deja 3 yemitas pelonas completamente, porque de esa manera no quiere que tu comodidad le da solo unos poquitos frutos, sino que le dé más frutos Dios. Y una vez que empiezan a podarse y empieza a ver eso, la poda duele. Cuando te poda y ves que ya crece la uva, te vuelve a cortar, porque pues corta otros ramos, hasta vuelve a hacer hasta que queda la mejor y da la fruta. Y cuando ya da fruta, ¿qué es lo que hace el viñador? Dice, ok, ahora quiero que des mucho fruto más. Y la manera en que dé mucho fruto más tiene que ver con el hecho de que tienes que permanecer en mí. Y la expresión permanecer en mí significa no puedes dejar de dar más fruto si no tienes una íntima relación con Dios. Y la intimidad con Dios produce mucho fruto. El mucho fruto, mis hermanos, no es que usted ganó 20 evangélicos, 20 personas no cristianas para Cristo. Eso no es mucho fruto. El mucho fruto no significa que usted no se perdió durante 6 meses del culto y dijo que es mucho fruto. El mucho fruto no es que usted le dijo a alguien, Cristo te ama y Dios te salva y le dio un tratado. El mucho fruto significa que Dios para usted es su máximo ejemplo y que su vida está en proceso de parecerse a Él porque Él es su ejemplo. Jesús en el texto nos demuestra a nosotros que Él tenía la presión del grupo y Él dijo no, aunque haya gente con buena intención o haya gente que haya mala intención que me presione, no voy a tomarlo porque no voy a hacer eso. Ahora, Jesús también no solamente tenía esa presión grupal, sino que también Jesús tenía en segundo lugar de la presión grupal, tenía una presión personal. ¿No? Bueno, también tenía una razón cultural, pues. La razón cultural es que tomar vino en su cultura para ellos es normal. O sea, es como que si alguien viniera y dijera, pobrecito, démosle
un hisopo con Coca-Cola para que se reanime, pues. El que le dieran Coca-Cola en el mundo de los evangélicos, está tomando Coca-Cola, uy. No, era algo, como muchos de nosotros lo amamos, no sé si socialmente se acepta, pero el hecho de que sea socialmente aceptable no significa que sea correcto. Todo el mundo pudo haber dicho, no, pues todos los, y ya no digamos los romanos, que para ellos el licor era algo que se hacía costumbre. El hecho de que algo se acostumbre y la sociedad lo acepte como normal no significa que no se le pueda decir no. Jesús lo hizo. Él pudo haber dicho no. Que sea normal, que sea aceptable, no significa que yo no tenga la capacidad para decir no, aunque sea normal y sea aceptable, aunque me estén presionando, no. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesús no solamente tenía una razón grupal o una razón cultural, sino que también tenía una razón personal. ¿Y cuál era la razón personal? El pasaje dice que eso le aliviaría el dolor, fíjese. No sé si usted alguna vez ha tenido un dolor que plan, pero y que le pongan una medicina y que a los 3-4 minutos usted sienta. Yo recuerdo que en Guatemala, las veces que tuve crisis de cálculos renales, hubo una crisis en que ya me moría, y el doctor, cuando me llevaron al hospital, que era un hermano de la iglesia, me dijo, miren, no, ponerle un derivado de la morfina. Yo dije, eso es loco, traigan música y pónganlo. ¿Sí? Y me pusieron un derivado de morfina, y como a los 2 minutos, estaba viendo elefantes rosados, el Señor en el cielo con los brazos abiertos, cantaba con Amy Winehouse, me dormía con la música de Kurt Cobain. ¡Qué alivio! Y yo digo, ¿qué capacidad de Jesús para decir? No voy a aliviar el dolor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no va a aliviar el dolor? Porque Jesús tiene un propósito superior a la experiencia que está pasando. ¿Cómo pudo enfrentar Jesús semejante presión? ¿Qué fue lo que lo hizo sostenerse? Primero, el primer reto de él era un reto de resistencia. Comienza con la capacidad de decir no. Es decir, cuando uno en su vida tiene incorporada la convicción que procede de tener una razón superior, espiritualmente mayor y gloriosa que lo que me ofrecen en este mundo, tengo la capacidad para decir no en la vida. Y uno se da cuenta que cuando se le dice no, tiene usted la capacidad para decir tengo límites y no voy a pasar de allí. La resistencia del no fundamenta la autoridad que tengo en la vida. Por eso, una de las primeras cosas que uno encuentra en el Génesis, fíjese, una de las primeras cosas que encuentra uno en el Génesis, en los primeros capítulos, es que Dios le dice a Adán y a Eva miles de sí. Si puedes de este árbol, si puedes de este, si puedes de este, si puedes agarrar de aquel, si puedes agarrar de aquel, si puedes agarrar de aquel. Pero la primera frase que Dios le dice a Adán y Eva es: sin embargo, no puedes agarrar de ese. El no significa podrás estar en el huerto de Semaní, en el huerto del Edén, podés agarrar todo lo que querrás. Sin embargo, tenés que acordarte que no sos Dios, que no podés todo absoluto, que siempre hay un no en tu vida que te limita, que te hace sentir que no eres Dios. Porque el único que puede hacer todo y tiene derecho a todo y hace todo y todo lo sabe es Dios. Nosotros podemos
poseer muchas bendiciones de Dios. Sin embargo, Dios le dice a Adán y Eva, 30,000 árboles sí, un árbol no. ¿Saben por qué el no es tan importante? Porque el no te separa de lo que tú quieras, de lo que te la regalada gana que quieras hacer. Por eso a los niños y a los hijos, lo primero que hay que enseñarles en la vida es no. Porque el no significa no. ¿Y qué significa eso? Párese de aquí para allá. No, 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 no. Y el problema es que muchos de nosotros creemos que los no de Dios son iguales a los no de los papás. Que es no, pero va a hacerlo. Y cuando Dios dice no, dice no. Y cuando dice no, significa que no va a haber consecuencias. Y hay dos tipos de no en Génesis. El no positivo, que es de Dios, que le dice, de ese árbol no comerás. Y el no del diablo, que dice, no, no morirán. Entonces, el no puede ser desde dos perspectivas. Un no que le dice sí a Dios, y un no que le dice no a Dios y le dice sí al diablo. Y mire, N-O, dos palabritas. Y qué difícil es hacer esas palabras. Tenerla de convicción en la vida. Qué difícil. Esa palabra ante una situación y que la persona diga no, no. Que un padre le diga al hijo no, no, no más. La resistencia de Jesús es tan fuerte que le da autoridad para decir no. Y fíjese que a la larga, cuando usted dice no ante una situación que lo están presionando, usted tiene autoridad. La gente lo va a respetar. Yo me gradué en la escuela, la ENCO, Escuela Nacional de Comercio, y éramos 9 amigos, cheradas. De los 9, 8 eran marihuaneros. Todos eran marihuaneros, todos. Y cuando íbamos a paseo, llevaban un paquete de marihuana y todo lo demás. Las primeras veces me ofrecían marihuana y decían, no, gracias, no, no. Estaba tan identificado con el grupo que una vez el director me llamó y me dijo, mire, yo voy a hablar con su mamá porque usted anda en drogas. Y yo le digo, ¿cuál drogas? Tanto marihuanero tiene que ser marihuanero. Le dije, no, ¿por qué? Porque he tenido la capacidad para decirle no. Punto, no. Y yo tengo mis razones. Lo mismo el alcohol. No, nunca tomé. Y no era cristiano. ¿Y por qué? Porque miraba la tabla de mis amigos que cuando chupaban se ponían tan locos y tan idiotas que para mí una estupidez de rechazo, de planos. Ver los que compañeros que al día siguiente en el banco donde trabajaba después no se acordaban de lo que habían hecho y habían hecho un desmadre en la fiesta. Ver a mi jefe que llegaba y ponía el balde y a cada rato estaba con un susuero ahí con limonada tomando y a cada rato vomitaba en el balde después de la goma y decía, no quiero ofender a nadie, qué estupidez, no voy a perder mi tiempo viéndome con ese papelón y esa ridiculez, porque al día siguiente estos estaban en la Gran Depresión, porque con el guaro se les había olvidado todo, claro, se olvida, pero por el momento, y después viene la goma y viene otra vez la depresión. No, y después, durante muchos años que estuvimos, cuando estábamos en los grupos, todos empezaban, llegaba alguien nuevo para que se iba a echar su puro, y me ofrecía, y él mismo compañero, no, este no lo ofrecía, no. Ellos mismos usaban el no. ¿Por qué? Porque soy la mamá de casa, no, porque al final dije, no, punto, no. Lo dijimos con mi esposa, vamos a tener sexo antes del matrimonio. No. 6 años no tenemos de novio. No. ¿Por qué? Porque no. A Dios no le agrada. Punto. No. Se acabó. Qué difícil es poner un no en nuestra boca.
Qué difícil, porque muchas veces nosotros y vemos a un Jesús que está sufriendo, que puede y tiene la oportunidad de decir, denle, porque ahorita no aguanto. Y Él dice, no. Ojalá que sean de no para el diablo y de sí para Dios, mis hermanos. No sé qué le está diciendo sí usted ahora. Espero que sea Dios. La segunda cosa no solo es resistencia, sino también es creencia. ¿Por qué creyó Jesús que era mejor no tomar el vinagre y el narcótico? Porque se basaba en su sistema de pensamiento y creencia. Y es que la creencia se fundamenta en la finalidad, ¿sí? La resistencia se fundamenta en la autoridad, pero la creencia se fundamenta en la finalidad que tengo en la vida. ¿Qué creía Jesús? Jesús creía firmemente que tenía un propósito redentivo para la humanidad, que debía obedecer a su Padre por amor y que al fin y al cabo ese momento difícil era transitorio, no era nada comparado con lo que venía por delante. Hebreos 12:2 lo pone de esta forma: Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Para Jesús el momento de decir no era porque estaba enfocado en el propósito que tenía detrás del sufrimiento. Redima su sufrimiento. Hágalo ver más allá del gozo que Dios pueda traer a su vida. No se quede en su sufrimiento. No me quiere, ya no me siento bien con este esposo, con esta esposa. ¿Cómo sufro? ¡Qué desdicha! Redima su sufrimiento. Vea lo que Dios quiere hacer con ese sufrimiento más allá. ¿Qué es lo que Dios le está llevando? Muchas veces su sufrimiento puede ser por sus propias decisiones, pero aún así las propias decisiones Dios las puede redimir para su vida. Acabo de leer un libro de un señor que escribió allá por los años 1800, un evangelista que admiro mucho, Austin T. Sparks, y escribió un libro que se llama Redima su sufrimiento. Y la idea es, ok, ahí está su sufrimiento, ahí está lo que le está quitando paz. Entréguese a Dios. Haga como Abraham, entréguese, que Dios se lo va a volver. Pero tiene que aguantar y el pensamiento que él tiene es: aférrese y déjelo ir. Y la idea es: aférrese a Dios y déjelo ir lo que le está afectando. Aférrese a Dios, que la promesa de Dios está ahí. Y Dios le va a sacar adelante. ¿Cómo? Dios atenderá en su trabajo. Y el tercer reto no solamente era la resistencia o la creencia, sino de la consistencia de Jesús. La consistencia se fundamenta en la fidelidad que tengo en la vida. ¿Qué ejemplo creen ustedes que Jesús nos hubiera dado de pasar el sufrimiento medio atontado con una droga? Es decir, ¿qué ejemplo creen ustedes que nosotros los creyentes tendríamos de Jesús al verlo? No, si Jesús la pasó, pero no la bien atontada. No, Jesús se la pasó enterito con su 100% de preso, porque Él dijo que el sufrimiento era redentivo y que traía un propósito que debía cargar el pecado del mundo y sufrir por nosotros. Hubiera sido inconsistente que se ayudara con el alcohol y el narcótico en ese sufrimiento. ¿Qué tipo de ejemplo hubiera sido la posteridad? Uno de los misterios más grandes que existe en la música popular se relaciona con el famoso Club de los 27. No sé si ustedes han oído hablar del Club de los 27. Se refiere a un grupo de músicos célebres que comparten una fúnebre singularidad: haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años. Ahí ustedes van a encontrar a los que fueron rockeros, o todavía son, pero no le han pedido perdón a Dios, van a encontrar Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, un músico jazzista de principios, Jimi Hendrix, el fundador de los Rolling Stones. Todos murieron por sobredosis de droga o alcoholizados, ahogados en su propio vómito a los 27 años. Entonces existe dentro de la farándula una
famosa superstición de que hay muchos que mueren a los 27 años. Es triste. Este mito urbano, una cosa es común para todos ellos. Vivieron una vida llena de licor y drogas como forma de escape a su realidad y sus propios demonios. Hoy, cada día las personas están escapando. Sin embargo, hay una alternativa. La alternativa que uno mira en Jesús es que uno dice, si Jesús le echó ganas, si Jesús aguantó, si Jesús pudo decir no, si Jesús pudo ver más allá, nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor en nuestras vidas. Tenemos la fuerza del Espíritu en nosotros. No hay lugar para el cristiano para ir para abajo. No hay lugar para el cristiano para levantarse en las mañanas y decir, ay, otro día, y resuelto, con los sentimientos que tengo, con esta insatisfacción. No existe. ¿Por qué? Porque Jesús logró algo que nos muestra el coraje y el valor para vivir la vida sin escapes, sin refugios, sin estar metido en muchas cosas y hacernos víctimas. No somos víctimas, hermanos, somos vencedores. Pues, claro, yo en este proceso he pasado por varias etapas y a medida que vayamos viendo, porque esta es la introducción para las demás palabras de Jesús, se van a dar cuenta cómo Jesús, al estar consciente, al no estar atontado, pudo, por medio de sus formas, de sus palabras, mostrarnos cómo se capea un momento difícil. Ahora, en esta mañana, quiero que terminemos orando. Quizás pidámosle al Espíritu de Dios que nos diga qué palabra podemos tener en este momento y entremos en un momento de oración. Quedemos callados, hermanos, y pidámosle a Dios que te muestre, que el Espíritu, qué es lo que realmente está pasando en estos días. Y luego vamos a orar públicamente. Guardemos silencio y pidámosle al Espíritu de Dios que nos oriente, que nos dirija. Hermanos, en esta mañana el Espíritu de Dios pone en mi corazón la palabra embarazos. Nos va a traer nueva vida. Padre, en el nombre de Jesús, respalda esta palabra. También el Espíritu de Dios pone en mi corazón que oremos por matrimonios.
Señor, trae un espíritu de amor, de restauración de votos. No hay excusas, Padre, para amar al ser en el que nos hemos casado. El amor es una decisión, no una emoción, ni una sensación. En el nombre de Jesús, declaro el reinicio de nuevas relaciones en amor con esposos y esposas que se han alejado. Que el enemigo ha metido en su corazón y en su mente equivocaciones, errores. No existe tal cosa. En la voluntad de Dios todo puede ser superado y puede ser vigorizado. Señor, en el nombre de Jesús, oro por sanidad mental, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quiero enviar una palabra de organización de pensamientos, estabilidad química, emocional en la mente. Echamos fuera todo espíritu de angustia, de temor, de soledad, de desequilibrio mental en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, Señor. Padre, levantamos a nuestros enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana. Oro por el hermano Marcelino. Lleva a su corazón en esta mañana gozo, alegría, Señor. Y Padre, ministra sus ojos, Señor, que haya luz, claridad, Señor. Que Él pueda, así como lo hiciste en la antigüedad, recibir nuevamente el don de su vista, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos. Señor, queremos pedirte por la iglesia para que tú rompas las ataduras que esta iglesia tiene con respecto al ejercicio de los dones, que puedan manifestarse, que nos visites, que pueda abrirse una nueva brecha en el camino de la iglesia y que pueda haber un resurgir, Señor. Ayúdanos a reafirmar esta iglesia, Señor, que podamos estar dispuestos a pagar el precio y compromiso, Señor. En el nombre de Jesús oro por Alfonso, allá en su casa, Señor, por su pierna, para que pueda restablecerse y pueda caminar bien. En el nombre de Jesucristo declaro una bendición para mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, para que tú les lleves con paz y prosperidad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Adoremos juntos a Dios una vez más por medio de nuestras ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu provisión, gracias porque hay trabajo, porque tenemos lo necesario. Te pedimos que a los que estamos luchando quizás con trabajo, que puedas proveer para que podamos estar al día con el pago del local. Te pedimos que bendigas las ofrendas que van a ser depositadas el día de hoy. Multiplícalas para que podamos seguirnos usando para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y alabemos juntos. Adoremos al Dios que no nos deja, que nos acompaña aún en medio de la adversidad.
Señor, sabemos que no nos dejas, sabemos que eres omnipresente, estás en todos lados y a veces aunque no te estemos buscando, siempre estás ahí. Te damos gracias por tu amor persistente que no nos deja, nada nos separará de tu amor. Y te pedimos que nos lleves conmigo a nuestros hogares y que podamos seguir viviendo el cristianismo en nuestro día a día para poder impactar a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles en vivo.